tiempos de crisis fomentada por los de arriba, que otra vez más volvemos a pagar los de abajo. Ahora, como saben que esto va a traer protestas y que vamos a seguir saliendo a la calle, cambien la legislación para que cualquier cosa que haga sea un delito. Está transmitiéndolo uno allí directamente al delegado del gobierno. Y es del sector de inteligencia el que sabe leer y escribir de corrido. Pues hay que decir que el delegado del gobierno pide ya a la corriente sindical de izquierdas y a la CGT 30.000 euros por encaramarse a una ventana de la Seguridad Social a leer un comunicado. Ese y el peligro social, la protesta. El peligro social no son los corruptos ni los ladrones que se llevaron todo el dinero, sino el que protesta. Hay que salir a la calle, hay que decir que no vamos a consentir que nos lo quiten todo. Hay que decir que quien tiene que pagar esta orgía son los que la disfrutaron, que paguen los políticos corruptos, que vayan a la cárcel los políticos corruptos, la Casa Real, la gran banca y la gran patronal. No hay derecho, ciudadanos, tenemos que movilizarnos, tenemos que decir que no vamos a consentir que nos lo quiten todo. Es la regla del capitalismo, que los obreros lo paguen. Y yo digo, nunca más. El precio del dinero sube, pronto no habrá para comer. Sueldos bajan, se barajan, despidos a granel y el alquiler de estos barrotes por las nubes. Al sol ya 3.000 lunes soñando con desaparecer. Subió otro nivel al nuevo orden mundial. Si te obligan a abrazar a la derecha reformista, como cascos ladrones populistas liderando las listas de nuestros futuros requiem. Analistas como Moody's allanando el camino, jodiendo el factor de riesgo, preparando el escenario. Nuestras quejas meros cantos de canarios. Punset, hijo de puta, mabanqueros, mercenario. El 15M, otra manipulación orquestada desde el Holy Falls como la rebelión del Cairo. Y aquí resistimos levantando el puño, sobrados de orgullo. Además de otras actitudes que necesita otra forma de gobernar, tenemos que conseguir que la economía española sea mucho más competitiva. Y para ello bienvenido al nuevo 29, huelo la crisis. Otra guerra mundial para escapar, preveo la catarsis. Y al final lo de siempre, más puteados que nunca. Involución a otra edad media, hijos de puta. No es el último fallo del capital. Solución esclavizarnos bajo una moneda mundial. Suena mal, pero el gobierno controla la droga para mantenerte en coma y dormir al liberal. Turnos de 12 horas que ya no hay para hipoteca. Bankia necesita tu ayuda para salir de la cuneta. Cúpula de ETA, distracción mediática, producto de esta política como Al Qaeda. Disculpas porque agotan los medios para mantener su imperio. El capitalismo falla pero pagan los obreros y no tienen conciencia. Factor Canadá en la vanguardia de la resistencia. Buenas noches, Mrs. Botro. Si vacían las calles de mendigos, ¿de qué las llenaría? De policías, de guardias civiles, de militares. Ya. Banderas para que el mundo fuera mejor, justo lo que nos quieren quitar ahora. Hay que recordar a aquella gente. El 1 de mayo no es precisamente San José Artesano y es la conmemoración de los mártires de Chicago. 8 trabajadores anarquistas, como podrían haber sido de otra ideología, pero anarquistas, porque hay que decirlo, ahorcados después de un montaje policial en la protesta por la jornada de 8 horas. La jornada de 8 horas que ahora ya no sabemos ni lo que la estamos dejando perder cuando costó tantos esfuerzos. Hay que seguir saliendo a la calle en recuerdo de otros compañeros. Somos parte de una cadena que viene del pasado, que no tenemos que olvidar y va al futuro. Y estos animales que nos lo quieren quitar todo van a pasar como la mierda que son. Y nosotros vamos a seguir. Y la gente que viene detrás va a coger estas banderas, otras banderas, pero la misma idea de que los trabajadores y la gente humilde tenemos derecho a una vida digna. Que como decían los viejos anarquistas, ni un hombre y más que ningún hombre. Que el derecho a la igualdad, a la libertad y a la dignidad del ser humano no caduca. Que se puede decir en internet, que se puede decir en donde sea, pero hay que seguir diciéndolo en la calle, que es donde vivimos, donde sufrimos y donde tanta gente peleó por lo nuestro y por lo de los nuestros, porque no os lo vamos a regalar, porque no vamos a consentir que nos lo quiten, porque no vamos a ir a mendigar ni vamos a vivir de rodillas. Vamos a escuchar otra vez a las barricadas, por favor, disjockey. Salud, compañeras y compañeros.
Los primeros de mayo en nuestra ciudad, históricamente, siempre fueron primeros de mayo combativos. Y no hablamos de hace muchas décadas. Los conflictos tan importantes como el conflicto del Naval, la desaparición de las industrias, hasta hace muy poco tiempo los trabajadores salíamos y protestábamos, pacíficamente pero enérgicamente. Y hoy nos quieren quitar esa única posibilidad de protesta. Aunque sea un tema doméstico, no podemos permitir que un chorizo, un sinvergüenza, un señor que robó la ciudad de Oviedo, llamado Gabino de Lorenzo, represente a un Estado y quiera criminalizar y castigar económicamente a trabajadores. Es una llamada de atención para que retrocedamos y por lo tanto lo que decimos es que no vamos a permitir que nos criminalicen, no vamos a permitir que nos asusten. Tenemos una historia importante de honradez, de lucha y sobre todo de compromiso con la ciudadanía. Estamos en contra de los partidos políticos que solo buscan una utilización de la sociedad para su beneficio. Y también estamos en contra de ese sindicalismo que hoy día tenemos, que rechazamos totalmente. Sindicalismo pactista, entreguista, que se manifiesten, pero que de una vez por todas convoquen una huelga general continuada que frene la política de una derecha que, como todos sabemos y los que somos un poco veteranos, lo único que hizo fue derramar sangre de los trabajadores. Por ellos y por nosotros y por nuestra descendencia os pedimos que estéis atentos y que esto no va a quedar aquí. Salud y viva el 1 de mayo. Ahora os va a comentar Marcos situaciones de conflicto que tenemos graves, encarcelamientos, persecuciones, que lo tenéis que saber por si hay que apoyar. Ante esta situación de crisis, o más bien de atraco, la respuesta del gobierno, la respuesta del poder, y es más vieja que el hambre. Palo y tente tieso para el que proteste. Sabéis que quieren modificar las leyes de tal manera que cualquier cosa que hagas, que digas o que incluso pienses pueda ser delito. Y no hay una broma, ya lo están haciendo. Una compañera de la CGT de Barcelona está en prisión preventiva acusada de un delito tan extremadamente grave como de participar en una protesta pacífica frente a la Bolsa de Barcelona. Una vez más, los jueces y policías defendiendo a los ladrones contra la gente que protestamos porque nos roben. Y es allí la aplicación de la ley que quieren hacer. Hay 3 compañeros presos preventivos por si se os ocurre volver a protestar, acusados de unas acusaciones que tienen todo el aspecto y todo el olor de otro montaje policial como el que conocimos aquí con Cándido y Morala. Están en Barcelona, son estudiantes además modélicos, gente que no responde al perfil que quiere hacer el poder de todos los que protestamos. Los que protestamos somos gente, según ellos, medio lumpen. Pues no y así, somos los que nos ganamos la vida todos los días, los que levantamos el país y todos los días, los que decimos que ser trabajador y es lo mejor que nos pasó en la vida, que estamos orgullosos, que no lo regalamos y que el que venga por ello va a encontrarnos de frente y de pie. Compañeros y compañeres, lo que tenemos que hacer, el compromiso que tenemos que sacar de aquí, y es que nunca esté solo el que